¿Hasta cuándo te vas a Europa? Hasta el 2 de agosto. Te perdés el partido con Boca de Unidos. Claro. Muchachos, 19, ¿no? estamos empezando el tercer programa de la dupla académica. Hoy, además de hablar de lo nuestro de siempre, también hablaremos un poco de teatro, obviamente, estando con ustedes Rodrigo Cárdenas, Jorge Pelé Gómez. Yo les quería preguntar una cosa, si en los comienzos del teatro, de cuando empezaron a querer actuar o algo así, ¿qué había de Racing en eso? ¿Qué influía? ¿Qué cosita había de Racing en la actuación, ¿no? O en cuando empezaron a actuar? Digamos, yo empecé en el 79. ¿Qué había de Racing en...? Yo no veía mucho de Racing no veía nada mucho de fútbol. En realidad por ahí algo de Fontana Rosa que podía ver, pero de Racing no recuerdo tanto el anterior. Creo que hay un tal Lucero, hay una gente que escribió, pero yo no tenía referencia. Sí, el hincha de Ijepolín, las barras bravas, no sé, de Enrique Carreras, no sé, no... ¿Vos me decís en ese sentido? No, yo digo en eso y decía que había en ustedes, cuando ustedes comenzaban como actores, ¿qué influían, qué cosas ponían de Racing o qué cosas sacaban de Racing? ¿Qué cosas? Lo otro es interesante, igual por eso te dejé seguir sí. La pregunta, ¿no? No, al principio a mí no me enganchaba con el teatro porque le faltaba la tribuna. Ajá. O sea, eso es lo que me pasa fundamentalmente. Entonces por ahí después... Justamente cuando empecé con Cartoon a escribir, a tratar de meter porque me parece que estaba tan disociado donde yo hacía teatro, en otro lugar digo, tan disociado en la cultura y el fútbol, que yo no podía creer algo tan teatral como el fútbol, que no, sobre todo la tribuna, que claro. no estuviera. Bueno, de hecho cuando yo arranqué un poco más tarde, la referencia de Racing en fútbol estaba Rodrigo Cárdenas ya, con el caso RC, digamos, y sin duda era algo paradigmático, digamos, algo que rompía, no había lógica anterior, y también me pasaba lo mismo cuando arranqué con el teatro. Yo hice antehistoria, entonces venía de otro palo, y periodismo, y también a veces como ocultaba eso, ¿no? Me parecía como... ante la mirada entre comillas de los intelectuales y demás, como era la barbarie el fútbol, ¿no? Entonces escondía un poco el fanatismo, la pasión. Después pasó eso dicen muchos escritores también, ¿no? Viejos escritores, después ¿no? me empecé a encontrar con personajes como, digo, Carlos Ulanowski, Vicente Citolema, Casullo. Y fue con una alegría, porque encima, primero que es de Racing, no solo de Racing, es fanático de Racing. Fanático de Racing. No digo por si me lo cruzan. Sí. Puedes dar un abrazo. Saludar con más ganas, sí. Es eso, es como todos bien hincha de Racing, digamos, se despierta pensando en Racing y se acuesta pensando en Racing. Y entonces ahí sentí como un alivio. Y después me siguió cruzando con otra gente que también, digamos, ahora está como más permitido eso, la cultura, eso que decís vos muy bien, ¿no? Como estaba marcada la diferencia entre la cultura y el fútbol. Y en el caso del teatro no había mucho. Bueno, después, digamos, descubrí a Roberto Santoro también. Fue como eso, muy, muy estimulante. Y sin duda, para mí, primero el fútbol y teatro, y después particularmente el Racing. No es por acá tirar flores, pero es así. Yo lo dije desde el primer momento. El caso de Rodrigo es fundante, digamos. No es sencillo correrse, para mí de esta mirada Fontana Rosa del fútbol, que a mí siempre me costó, digamos. Yo hasta que encontré qué contar, yo quería contar algo de Racing porque era de lo que más sabía, pero no quería hacer digamos, una copia de otra cosa, ¿no? Bueno. Y Rodrigo, yo justamente quería preguntarte, como yo siempre le pregunto a Carlitos Escarele, que en torno a la escritura,
y te pregunto a vos en cuanto al teatro y a la cultura en general, ¿qué había antes en Racing, en la cultura interna de Racing? Más allá de que Gardel, de que Elías Alipio, de que... A mí, ¿no? ¿Sabes qué me enganchó? Ahora me estoy acordando. Un artículo, porque antes del caso Reyes yo había hecho Hijos Nuestros, basada, que fue la primera obra que hice me acordé lo de Cartoon, que era una tragedia, inspirada en la Bengala del partido con Boca, inspirada en eso escribí una obra, pero me acuerdo un artículo que lo sigo teniendo en casa de Sergio Renán sobre los artistas, y la relación de los artistas con Racing, y explica en ese artículo por qué los hinchas de Racing éramos en un gran porcentaje, por qué los artistas en un gran porcentaje eran hinchas de Racing, y explica todo ahí, y después lo mete así, hace como una especie de, ¿cómo sería? Un paralelismo, como que se mete con Federico Sacchi como el artista. O sea, todo eso para... Claro, lo lleva, claro. Federico Sacchi. Y después leí un artículo de Valdano, que ya por una cuestión de tiempo y de edad, no me acuerdo si fue posterior, que tiene un artículo que se llama El fútbol y el teatro, parientes lejanos. Que es muy interesante, que no es racinguista, aunque Valdano parece que es de Racing. Sí, claro, sí. Pero el artículo habla sobre la relación del teatro, de la estructura del juego en relación al teatro, ¿no? Pero de Racing yo no recuerdo. Pasa que uno cuando es enfermo no está pensando en eso, ¿no? Claro, uno no vive. No es que ahora, fabrica, sino que está en uno eso. Claro, ahora digo, ¿cómo lo ligaste vos cuando empezaste, a planear la obra del caso RC, que no podemos dejar de pasar, de charlar algo del caso RC, y cómo lo encadenaste a empezar a presentarlo para gente de Racing? ¿Cómo dijiste, yo lo voy a presentar para gente de Racing, para el público en general? ¿Cómo lo voy a hacer esto? Porque hoy sería más normal, hoy el Racing Nauta es algo más normal. En cambio, en esa época, no tanto. No es muy normal igual, ¿eh? Está el Negro Gómez, está Patricio Abadi, que hace cosas de San Lorenzo, está Bernardo Capa, que es el hijo de Miguelín de Ángel Capa, que hizo alguna, nunca se jugó a decir, y la película de Charry, de Caetano, están los hijos nuestros, la película, que me cagaron el título, la de San Lorenzo, y sí, porque ayer lo discutí en Argentores, pusieron el mismo título de mi obra de teatro en la película, y no está bien eso, y me explicaron que porque yo lo había puesto en signo de admiración. No es la misma, no es lo mismo, más énfasis tiene, viste, con los... Pero no me acuerdo por qué estábamos hablando de esto. No era normal, o sea, mira, yo fui a lo de Cartoon y el tipo me dijo, vamos a trabajar, yo ya había hecho teatro como actor y qué sé yo, pero dijo, vamos a trabajar sobre la imagen generadora para escribir una obra de teatro. Y realmente lo que me pasó, que cuando me senté frente al papel, me apareció una cabeza, cuento así, en medio de unos tablones, gritando, déjame entrar. Esa fue la primera imagen. Sí. Y Cartoon me dijo, como que le va a parecer interesante. Y ahí empecé a escribir una obra de fútbol, ¿entendés? Y después lo vas llevando, lo vas llevando después, pero la imagen generadora fue esa. Y que después me di cuenta que tenía que ver con en realidad tienen que ver con la imagen, cualquier cosa, porque en realidad tablones en la boca no había, y yo después hablé del bengalazo. Claro, sí. Es muy arbitrario eso, pero me apareció ahí. Y después la madre de mis hijos, actriz y bailadora de flamenco, que me dijo, vos tenés que hablar de Racing. Me dijo, vos tenés... Sí, de lo único que hablas es de Racing. Exactamente. Claro. Tenés que hablar y sos gracioso, me dijo. Esas dos cosas. Claro. Tenés que ¿Y ella es de Racing? ¿Te conocía? ¿Ella es de Racing? Es de Racing ahora, era de su momento que jugábamos a mis hijos, todos son... Claro, de Racing, hay que ser, claro. Pero esa es la realidad, la más profunda realidad. Después... Igual, yo creo que en ese caso... está lo genuino, porque para mí es muy importante eso, después cualquiera puede, para mí, hacer una obra de teatro, Racing,
o otra cosa, o la escritura, pero cuando está lo genuino, eso aflora de alguna manera, para mí, ¿no? Digo, una obra tiene que ser, ¿no? Si el concepto de lo griego, bella, pero también verdadera y justa, digamos, si no, claro. Y para mí ahí está, y sin duda, el hecho que tenías que hablar de Racing. Claro. Y después hay una cosa que corremos con una ventaja, que él pudo zafar de eso, porque él hizo una obra que no era tan cómica, tan cómica en el sentido del estilo, estoy hablando, que fue La Pasión Argentina, una pasión bien argentina, que pudo él correrse un poco del sentido, porque no es tan difícil reírse de la desgracia. Y el espectáculo, porque si no, no hay comicidad. Un espectáculo, un hincha de River en los 90 de Vélez, ganando es ahora, por ejemplo, hacer un espectáculo de un tipo que le va mal no le va mal a Racing. Entonces me parece que él zafó con eso, con su conocimiento histórico también, y con eso zafó de eso, que él puede seguir haciendo una pasión bien argentina. Yo también puedo hacer, no es que no puedo hacerlo, pero empieza a quedar un poco antiguo, porque es algo puede volver, esperemos que no. Claro, sí. Esperemos que no, pero bueno, todo se puede ayornar también, puede ser la obra ayornada. De otro momento, claro. Ahora, Jorge, yo te quería preguntar a vos, ¿cómo pasaste, de la actuación o de la dirección a hacer una obra de Racing? Bueno, en realidad siempre tuve como en la cabeza, de que empecé a hacer teatro, hacer algo de Racing, pero bueno, estaba esa barrera yo arranqué en el Rojas, o sea que en ese momento vamos a hacer chistes. Fines de los 90 en el Rojas, o sea, de teatro o de política no se podía hablar, o sea, se hablaba, pero era como un antiguo, digamos, ¿no? Exactamente. Quedabas como afuera de todo. Digo, es otro momento histórico, me digo eso, como y yo me sentía un poco fuera de eso. Tenías que ser como moderno, entre comillas, ¿no? Entonces supuestamente era el fin de las ideologías. Claro. Entonces, bueno, yo tenía como una idea en un momento de que Juan Salvo, el Eternauta, me lo imaginaba como 9 de Racing en un futuro donde, te lo juro, con mis hijos, que en un futuro era el 9 de Racing, el mundo se había destruido y Racing salía campeón, ¿no? Esa era mi fantasía. Claro. No pasó nada. Además, no está tan lejos, el mundo estaba bastante. Pero eso fue después. Pero un día, un tipo, voy en un remis y me cuenta una anécdota que él no era de Racing, pero me cuenta, hablaba de Racing, obviamente que vamos a hablar, que él le sacó la entrada a un tipo que le pagó para que le hiciera la cola el partido, la entrada contra Vélez, digamos, ¿no? Yo creí que para que le hiciera la cola, ¿no? También. Sabía por supuesto. Esto es editado, ¿no? ¿Va editado esto? No, lo más en crudo posible. Lo hacemos, sí. Vamos a ver. Pero, bueno, para que le hiciera la fila para comprar la entrada. Sí, claro, y después de ahí yo asocié con otro tipo que ahora también apareció, loquito con respeto, de la calavera, que dice que llegó la abuela. Yo había visto en los años 80 un tipo que iba con una urnita funeraria a la cancha, lo vi varias veces. Ajá. O era el mito, no sé, la gente decía que tenía una urnita funeraria, no sé. Y dije, claro, está ahí. Y ahí, a partir de ahí, del 2001, me dio la excusa para contar Racing, algo épico también de Racing después de 35 años, y meter un poco la historia, que es lo que a mí me interesa también contar, como un poco la historia de Racing, que está como un poco, no ahora por suerte está en auge, pero desvalorizada, o esas cosas que a los hinchas de Racing nos interesan, saber si Gardel era de Racing, si Cito Lehmann era de Racing, si Alippi, John Lennon, o que también eran de Racing, y mucha gente dice ustedes exageran y demás, pero después cuando se va cerrando el círculo es medio como el gran pez, hay cosas que empiezan a pasar, es eso, y de repente lo de Lennon apareció
Bobby Flores diciendo que está la grabación. Ajá. O sea que hay algo eso de ese mundo de Racing que yo creo que el hincha de Racing, más allá de todo que dicen que es especial, que somos especiales y más, hay algo que es constitutivo a nosotros, digamos, la identidad de Racing. No seríamos lo mismo si fuésemos de otro club, porque nosotros estamos pensando en Racing más allá del 4 o del 8, nosotros somos de Racing y nos cruzamos acá y por ahí nos emocionamos, nos vamos cantando para Rivadavia la canción de Racing y no nos importa nada. Y no lo hace cualquier club eso, o sea, nosotros lo hacemos. Saludar otra camiseta. Bueno, eso. Sí, por supuesto. Siempre. Claro. Por supuesto. Sale solo. Y la respuesta es porque también, digamos, yo he estado con gente de otros clubes que intentaron hacer lo mismo y a veces pasa el de su club le dice algo y el otro como si nada, como ¿qué me sale? Si no te conozco. En el caso de Racing no. Y bueno, y también a una, digo, en la construcción de a veces de algunas cosas que uno necesita una mano, si hay un hincha de Racing, después, bueno, Racing es tan amplio que tenemos de todo, bueno y malo, ¿no? Claro. Pero los buenos son la mayoría, somos. ¿Cómo se lleva el teatro, las obras trabajar haciendo obras que no son de Racing, seguir laburando el teatro? Creo que vos ganaste un premio, una Estrella de Mar. Se ganó hace poco. Que dirigió, lo ganó mi mujer en realidad. Ajá. Digamos, ella escribió, lo protagonizaba, yo la dirigí, está bien, soy parte, pero... Sí. Bueno, pero digo, la pregunta va en cómo se labura... A Racing siempre. Yo decía, si trataba de meterlo o al revés, luchás para tratar de sacarlo, de que no esté siempre o de... No, que no esté, no. Por ahí a veces cuando ya hiciste demasiado el fútbol, sí, querés que te tomen de otra manera, pero... Yo a mí no me... Claro. Ya a esta altura ya... Lo que pasa que trato de poner siempre la palabra Racing en la obra de teatro, siempre tiene que estar. Es que un poco de lo que hablábamos antes, es constitutivo, o sea que es como, digo, el que vea a Rodrigo Cárdenas vea a Racing, sin duda, o no sé, quizás conmigo también, digo, pasa, entonces, después bueno, sí, si te toca armar un personaje, o si sos dirigido por alguien, una compañía y demás, con un libreto, bueno, ahí sos actor nada más, nada más, digamos, es una partitura. Pero si no, Racing está siempre, digamos. Es muy difícil de sacarlo. Yo también, digo, ahora biblioclasta y los tipos toman un mate en un mate de Racing, no se dice nada, pero está el mate, digamos, ¿no? Cosas así. Sí, mucha gente, que creo que Flavio Nardini, que tiene una película y me acuerdo, 76, 89, 03, son todos toquecitos y cosas que aparecen en el mundo. Por eso hay una cosa que yo no respeto y ahora que tengo esta oportunidad lo voy a decir, y si me ve, se lo voy a decir: Adrián Caetano, sos un trucho, te voy a explicar por qué. Porque vos haces grandes películas y grandes cosas, pero vos en la película de Néstor Kirchner no podés pasar por alto que Kirchner era hincha de Racing, porque no era cualquier cosa. O sea, no era para Néstor Kirchner cualquier cosa. Te digo lo mismo como si te dijera la vida, no sé, de Javier Portales. Digo, sí. No podés no poner algo de Racing, y eso lo hiciste porque sos hincha del Rojo. No, pero en serio, digamos, no puede no hacer. O sea, yo si tuviera que contar la historia de Alfonsín, que a Alfonsín tampoco le gustaba tanto el fútbol como le gustaba a Néstor, claro. Alguna cosa que era independiente lo tenés que poner. ¿Sí? ¿Seguro? O quizás se ocultaría. ¿Qué? Digo, si hacen algo si uno hace algo de independiente. La vida de Pablo Echarri, suponete en trozo. ¿Cómo no vas a decir que Pablo Echarri es independiente? Si es constitutivo de... Igual, y sí, yo igual creo que digamos hoy en día, digamos, siempre lo creí, digamos, ¿no? Es necesario tu rival, digamos, la existencia de tu rival. Sí, totalmente. Digamos, Independiente es grande también porque tiene Racing de rival, digamos, no es lo mismo que si tuviese a Casuso con respeto a todos los hinchas de Casuso. Entonces